Cuenta la leyenda que hace 600 años Anugumán, un marinero yepés, llegó a Palau y se sorprendió al encontrar piedra caliza, una roca que no existía en su isla. Por su rareza la consideró valiosa y junto con sus compañeros la importó como piedra preciosa y con el tiempo se convirtió en la divisa principal. Bienvenidos a la cadena de bloques. Hoy vamos a hablar sobre una curiosa historia. Hoy vamos a hablar sobre las piedras Rai y sobre la historia del dinero. Luego entenderéis por qué hablamos de las piedras Rai. Pero bueno, como ya habréis visto en el título de este podcast, hoy vamos a hablar de la historia del dinero, iniciando en esta curiosa historia, ¿no? Las curiosas monedas de piedra de Yap, que es una isla cerca de Palau, en el Océano Pacífico Occidental, que dieron pie a estas relaciones comerciales, me refiero entre la isla de Yap y Palau, dieron lugar a la creación de una de las monedas más singulares del mundo, unos enormes discos de hasta más de 3,5 metros de diámetro y 4 toneladas de peso, que, como podréis comprobar, es un dinero difícilmente transportable. Y ahora veremos cuál era la particularidad de estas monedas. Ya que estas monedas, aunque tenemos ahora mismo otro sistema, ¿no? El dinero fiduciario, es decir, el dinero que no está ligado, o el dinero fiat, no lo escucharéis, es un dinero que no está ligado a un bien físico, ¿no? No hay un bien físico de respaldo, sino que se basa en la confianza del resto de mercados en tu moneda, en la moneda de un estado, normalmente, con lo cual esto ya lo utilizaban los habitantes de la isla de Yap, y todo ello debido a la naturaleza de su moneda, lo que hemos comentado, las piedras Rai, unas grandes estructuras circulares de caliza con un orificio en el centro, ya que, para poder transportar estos gigantescos discos de piedra caliza de más de 3 metros de diámetro y hasta 4 toneladas de peso, se ayudaban de un tronco atravesado por ese agujero para mover muy rara vez estas monedas, sobre todo simplemente desde el punto de extracción hasta las aldeas en las que vivían en esas islas. Hay que entender que el valor de cada una de estas monedas no venía solo determinado por sus dimensiones, sino también por su historia, es decir, cuántas personas habían perecido, cuántas personas habían muerto en su extracción, quién la había transportado, la historia de esa moneda en particular, quién la había poseído anteriormente, etc. Y dadas las, dificultades de transporte e intercambio que conllevaban estas piedras, las piedras Rai no se solían mover nunca de sitio al realizar una transacción, sino que simplemente se declaraba públicamente la transacción. Es decir, pongamos que yo vivo en esta isla y voy a comerciar con alguien de la tribu, y yo tengo la piedra apoyada en la fachada de mi choza, o ahí al lado, tirada, pues simplemente declararía abiertamente al pueblo que esa piedra ya no es mía, sino que se la he dado, le he transferido la propiedad de esa piedra a un vecino, cualquiera que fuese, por el intercambio que fuese, y con ello simplemente pues ya estaría realizada esa transacción. Es decir, tú declarabas públicamente que había cambiado de propietario y la tradición oral hacía el resto. Si toda la aldea validaba la transacción, es decir, si toda la aldea estaba de acuerdo en que esa piedra era tuya hasta el momento que has decidido dársela a otro, perfecto, se daba a conocer que esa piedra ya no era de un habitante determinado, en este caso yo, y que había pasado a la propiedad de otro, quien sea, y se daba a conocer quién era el nuevo dueño de esa piedra, y nuevamente se validaba el valor de la moneda en torno a la confianza del resto de usuarios en esa tradición oral que tenían los de la tribu. Incluso nos podemos encontrar algún caso en el que había en la tribu una especie de chamán, un encargado de llevar un poco el control, ¿no? Llevar un poco las cuentas de a quién pertenecía cada piedra. Claro está que esto conlleva ciertos problemas, como que evidentemente en sociedades muy pequeñas, muy primitivas, es muy fácil acordarnos de quién son
6 piedras que tenemos en la isla, pero evidentemente si tuviésemos que acordarnos de quién es cada una de las monedas, si nosotros vaciásemos nuestras carteras y tirásemos nuestras monedas por el suelo de la calle, a ver quién luego se acuerda de quién es cada moneda y cómo intercambiamos sin moverlas de sitio. Con lo cual, ese es el primer problema. Y en el segundo sistema, en el que tienes a alguien que se encarga de llevar esa cuenta, ¿no? De llevar de quién es cada una de las monedas, tienes el problema de que evidentemente esa persona es un punto débil en esa cadena, es un punto que puede ser fácilmente corrompible, ya no por otros, sino por él mismo, porque él tiene el poder de cambiar ¿no? o de conseguir mentir y decir que, bueno, que cierta piedra que todo el mundo sabe que es tuya ya no lo es, y como es la persona encargada de llevar las cuentas, pues puede hacerlo, y el otorgar ese poder a alguien en concreto evidentemente es algo peligroso y que no nos conviene ni nos gusta. Con lo cual, presentada esta curiosa historia de las piedras de Rai, las monedas de piedra de la isla de Yap, que nos recuerdan un poco el funcionamiento de Bitcoin, aunque bueno, Bitcoin en el siglo XXI y eliminando el factor de la confianza y basándonos en las matemáticas y la criptografía, vamos a empezar ahora sí con la historia del dinero, que además sabríais que el podcast iba a ser de esta temática si nos siguieseis por Twitter en @lacadenabloques, y sabríais que no solo hoy, sino que también mañana y pasado mañana tenemos un maratón de 3 episodios, empezando por el de hoy, para concluir este año 2021. Y dicho esto, vamos a remontarnos desde el año 1000, o alrededor del año 1000, del que datan las piedras Rai, a el año 33 después de Cristo en Roma. La zona cero de una de las primeras crisis, con el primer rescate bancario de la historia, un desastre bancario que colocó de rodillas a uno de los mayores, si no el mayor imperio que había conocido el mundo hasta la fecha, y es cuando el emperador Tiberio empleó el dinero del Tesoro Nacional para rescatar a los bancos y las empresas que tenían problemas de liquidez. Y puede que la historia no se repita, pero se parece, ¿no? Digamos que la historia rima, y no siempre rima en lo bueno, con lo cual tenemos que entender eso, que la historia del dinero es tan antigua como la historia de nuestra propia civilización. Ya desde las tribus, como hemos visto, llevar las cuentas de pequeñas deudas era fácil, ¿no? Tú podrías deberle algo de leña a alguien y alguien te podía deber algo de comida, ¿no? Pongamos un trozo de carne, y esas deudas pues era fácil guardarlas en la memoria, es decir, pequeños núcleos de convivencia con una movilidad escasa, ¿no? Pocos miembros que llegan y pocos miembros que se van, pues al final es fácil llevar las cuentas. Pero al final necesitábamos una moneda, porque una moneda al final es un lenguaje. Una moneda es algo que nos permite expresar valores transaccionales entre la gente, es decir, que la gente se ponga de acuerdo en cuánto valen las cosas, no una unidad de cuenta, digamos. Una tecnología anterior a la rueda y prácticamente tan antigua como el fuego. Con lo cual, al inicio teníamos el trueque, este sistema de intercambio de bienes directo, es decir, leña por carne, como hemos dicho antes, por ejemplo. Y esto, bueno, dentro de núcleos pequeños, como lo es una tribu o una pequeña aldea, a pesar de que evidentemente alguien dé valores distintos a cada persona, pues bueno, esas ligeras discrepancias pueden hacerlo algo incómodo, pero bueno, se puede llegar a dar el caso de que funcione, pero aún así daría problemas, aunque bueno, podemos asumir que fuesen relativamente pequeños, pero bueno, evidentemente estamos muy lejos de la eficiencia, con lo cual puede que en la tribu se establezca algo de manera natural, es decir, algo en lo que todos estén de acuerdo que quieren. Es decir, a lo mejor nadie quiere leña, porque resulta que estamos en verano y nadie quiere leña. Entonces, el que tenga leña, pues evidentemente no puede conseguir carne. Con lo cual, si lo que tienes nadie lo necesita o nadie lo quiere, no puedes comerciar con ello. Con lo cual, aquí surge lo que llamamos el dinero mercancía, que básicamente es simplemente que tomamos una mercancía como referencia en los truques que se realizan, es decir, algo básico, algo que todo el mundo quiera, y más o menos esté todo el mundo de acuerdo aproximadamente en su valor. Por ejemplo, el trigo o cualquiera de los otros tipos de dinero mercancía que han surgido a lo largo de la historia, algo que sea divisible, fácilmente transportable, etc.
Y con esto se abre un nuevo horizonte, ¿no? Porque ahora ya podemos comerciar o intercambiar con otras tribus y aldeas. A lo mejor en una aldea tenían más leña y en otra más comida. Entonces, teniendo ahora la unidad de cuenta del trigo, pues nos permite hacer esos intercambios. Pero claro, había otro problema. Mientras que ese dinero mercancía cumpliese las 5 condiciones básicas que debe tener un dinero mercancía, a saber, que sea escaso, que sea fácilmente reconocible, es decir, que no te puedas equivocar en si algo es o no trigo, que sea divisible en partes más pequeñas, que sea fungible, porque al contrario de los NFTs, esto sí que es fungible, ya sabemos, que puedas sustituir una pieza por otra, es decir, que yo te dé 1 kilo de trigo y sea exactamente igual que si te doy otro kilo de trigo. Básicamente, a efectos es igual, con lo cual ahí no hay ningún problema. Y que además sea fácilmente transportable, es decir, que no sea algo como las piedras de las que hemos hablado antes, las piedras Rai, que sea demasiado problemático el transportar y llevar contigo. Con lo cual, bueno, pues en la antigua Roma se tomó la sal como dinero mercancía, los aztecas utilizaron los granos de cacao, en Fiji se utilizaron dientes de ballena, en el Tíbet bosta de yak, en África y China era muy normal encontrar culturas que utilizaran conchas, marfil, etcétera. Y básicamente, bueno, si se os ocurre cualquier cosa que cumpla estas 5 características del dinero mercancía, es probable que alguien en la historia lo haya utilizado como moneda. Pero ahora es la cuestión, ¿qué valor tienen esas monedas? Y para ello vamos a continuar en el desarrollo, ¿no? de esta tecnología, ¿no? este método de intercambio interesante. Y es que si vamos a un ejemplo más cercano, ¿no? Vamos a una escuela de niños pequeños, a poder ser ¿no? una primaria. En el recreo podemos observar cómo los niños pues se intercambian de todo, ¿no? Cromos, tazos, pulseras, etcétera, ¿no? Chucherías, lo que sea, caramelos, cualquier otra forma de este dinero que cumple estas condiciones. Es relativamente escaso, es decir, un niño no puede simplemente coger y fabricar caramelos o fabricar cromos, sino que, bueno, tiene un supply relativamente limitado, es decir, es complicado de conseguir, digamos, entre comillas, fácilmente transportable, fácilmente reconocible, fungible, etcétera. Fácilmente transportable, cumple todas las condiciones, con lo cual se puede utilizar. Pero tienen varios problemas. A saber que estas mercancías muchas veces no son duraderas en el tiempo, es decir, no sirven para comerciar durante mucho tiempo. Por ejemplo, el trigo se puede secar, se puede estropear, una concha se puede romper, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso que poníamos de este patio de recreo de una escuela, pues los caramelos, al final, cuando pasa un tiempo, en fin, a lo mejor no son tan apetecibles de consumir, o los cromos se pueden ver dañados con el tiempo, con lo cual tenemos que arreglar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Roma, si tenían el ejemplo de la sal, un descubrimiento de una nueva mina de sal puede aumentar enormemente la oferta de sal. O, si utilizamos el trigo, a lo mejor viene un mal año, ¿no? Un año de sequías y puede estropear las cosechas y entonces nos quedamos sin moneda. Con lo cual, como todos estos factores afectan a la estabilidad de las monedas y por lo tanto a la estabilidad de la economía, lo que se necesitaba era un sistema más estable, un sistema más fijo, más fiable, digámoslo. Con lo cual, hace ya casi 2500 años se acuñaron las primeras monedas de metal en China, y lo que ahora conocemos como Turquías. Fueron las 2 primeras regiones que iniciaron estas prácticas. Y claro, estas monedas compartían las 5 características del dinero mercancía y además eran muy muy duraderas, siendo tan duraderas que muchas veces las monedas son prácticamente lo que mejor se conserva de civilizaciones antiguas, con lo cual ya os podéis hacer una idea de lo bien que se conservan este tipo de dinero mercancía nuevo, que ya dejó de ser dinero mercancía, digamos. Y con esto tenemos que entender que el dinero no se origina con los gobiernos, sino que el dinero surge de forma prácticamente espontánea, prácticamente de forma natural. Entendamos que con la división del trabajo la gente se dio cuenta de que necesitaban un sistema que permitiese que si uno tiene huevos y otro tiene vacas, uno pudiese comprar huevos y el otro vacas,
sin que se tuviesen que poner de acuerdo o no unos y otros en yo vendo una vaca por 200 huevos y el otro la vende por 300, con lo cual, en fin, una unidad contable universal y objetiva, digamos, ¿vale? Que permita que la gente compre y venda bienes en territorios muy extensos, muy lejanos, porque entendemos que según la civilización se ha ido desarrollando, cada vez teníamos las fronteras más amplias y se hacían viajes más largos, con lo cual aquí estamos asistiendo al nacimiento de la economía de mercado, algo más parecida como la conocemos actualmente. Ahora bien, las monedas acuñadas por estos reyes o por emperadores, claro, ponían en circulación moneda que realmente solo funcionaba si la gente, la población, se podía fiar de su contenido en metal. Es decir, que aparte de que una autoridad controlaba el suministro de moneda, el dinero y el poder político estaban irremediablemente unidos, ligados, centralizados. Y acuñar moneda de forma regular y predecible, evidentemente sí que favoreció, viniendo de los sistemas que venían, un crecimiento económico y una estabilidad que no se había conocido antes. La moneda Wushu en China mantuvo su valor durante 500 años y el sólido bizantino, por ejemplo, en Constantinopla duró casi 700 años, con lo cual tenemos ejemplos muy muy claros. Pero como no, evidentemente también tenían inconvenientes. Y es que, por ejemplo, al no tener estas monedas tan antiguas, los cantos de la moneda estriados, como las monedas que conocemos actualmente, según iba pasando de mano en mano, era común que la gente recortase pequeños trozos de estas monedas, e incluso una forma bastante habitual de recaudar impuestos en ciertos imperios era recortar la octava parte de una moneda. Estos impuestos son los mismos que luego construyen castillos, financian campañas militares a lo largo de todo el globo. Y aquí es cuando las casas reales empiezan a usar metales baratos en vez de plata y oro, porque esas aficiones, los castillos, las guerras, son aficiones caras, y con aficiones caras, evidentemente, si estás utilizando plata y oro para acuñar tus monedas, principalmente, no tienes plata y oro, simplemente es que no tienes, y como no tienes no puedes emitir, y como no puedes emitir no puedes financiar la guerra y por lo tanto la pierdes, y el monarca no quiere eso, con lo cual lo que hace es reducir la cantidad de plata y oro que mete en sus monedas mezclándolo con otros metales y así devalúa la moneda, pero consigue emitir más. En Francia, por ejemplo, la moneda se devaluó cada 20 meses durante más de 200 años. Pero claro, si nadie puede confiar en cuánta plata o cuánto oro tienen tus monedas, ¿cómo vas a comerciar con otros países? Pues básicamente fueron los mercaderes los que encontraron esta vez la solución al problema, reconociendo que una deuda de una persona tiene valor, es decir, que se puede comerciar y se puede transferir la deuda de una persona a otra. Esto vamos a explicar cómo es. Básicamente, cuando un pagaré, ¿no?, se llaman así, procedía de una fuente fiable, podía usarse como una forma de dinero. Es decir, el nacimiento de lo que aproximadamente podríamos decir que hoy ya conocemos como algo similar, que es el papel moneda, ¿no?, los billetes. Un dinero que no estaba basado en mercancías o en metales, sino en la palabra de alguien que prometía pagar lo acordado. Es decir, ahora pondremos un ejemplo, pero bueno, esto es el origen de familias de mercaderes como los Medici en la Florencia del siglo XV, que actuaron como cámaras de compensación para estos pagarés. Es decir, tú tenías, por ejemplo, el caso de un comerciante inglés que pide un cargamento de tela italiana a los Medici por valor de 100 monedas de oro. Y su promesa de pagar a los Medici se escribía en un papel. Y a su vez, los Medici debían 100 monedas de oro a un comerciante de vino de Francia, con lo cual los Medici simplemente transfieren el papel en el que pone que los ingleses le deben 100 monedas de oro al comerciante francés. Y el francés ya se entiende con el inglés. Es decir, que todos están de acuerdo en que el poseedor de ese papel tiene derecho a cobrar a los ingleses 100 monedas de oro. Y todo esto es posible gracias a la solvencia de ese intermediario, ¿no?, de la cámara de compensación de la que hacen los Medici. Básicamente una máquina de papel moneda.
Básicamente, en un par de generaciones, los Medici pasaron de la delincuencia a las altas esferas de las finanzas, y esta enorme riqueza hizo posible el Renacimiento italiano, entre otras cosas, permitió a la familia alcanzar un inmenso poder político, poder para matrimoniar con familias reales, ser elegidos papas de la Iglesia, etc. Estos lazos que unían el dinero con el poder, la política y las influencias ahora vinculaban también a la Iglesia con el Estado. Los mercaderes ya habían demostrado que crear papel moneda podía ser muy muy lucrativo, y los orfebres, estos artesanos, querían también su parte. Y tengamos en cuenta que en aquella época el orfebre funcionaba como una especie de pseudobanco, ¿no? En los orfebres también se almacenaban las monedas de la gente, y claro, el orfebre se da cuenta de que hay muchas monedas que simplemente tiene ahí guardadas, acumulando polvo hasta que el dueño de esas monedas las necesita. Pero claro, como tiene guardada de mucha gente, no todo el mundo las necesita a la vez. Con lo cual puede prestar algunas de las monedas a la sociedad cobrando un interés por ese préstamo, dándose cuenta de que ni siquiera es necesario, ya que es que las monedas no solo, o sea, ya ni quieren las monedas de oro, solo hace falta un papel emitido por el orfebre, ¿no? Por este banco o pseudobanco, en el que diga que las monedas de oro están en el banco y que tiene, ¿sabes? El que posea ese papel tiene derecho a cobro de esas monedas, que están en poder del orfebre y bajo su custodia. Por tanto, ya puede hacer préstamos con papeles, y mientras que la gente confíe en él y en sus reservas de monedas de oro, también confiará en la promesa de pago que él escriba en un papel. Y así es como los precursores de los banqueros de hoy adquirieron el poder de imprimir dinero. Ese papel moneda de mercaderes y bancos circulaba cada vez más, evidentemente, y comenzó a rivalizar con las monedas acuñadas por la corona. Las autoridades empezaron a perder ese poder que les confería la capacidad de emitir y controlar el dinero, y ya no podían, o era más complicado, cobrar impuestos y gravar estos nuevos tipos de dinero. Pero su ambición, evidentemente, era más grande que nunca, ¿no? Las colonias, los imperios comerciales, los enclaves comerciales también que se extendían por todo el mundo, con lo cual, durante estos siglos, ya algo más desarrollados, más avanzados en la historia, sobre todo los países europeos se han turnado en construir grandes flotas, de declararse la guerra unos a otros para dominar el mundo. Y obviamente los gobiernos tenían o querían tener cuanto más control sobre el dinero de su población, mejor para poder financiar sus guerras. En esencia, esto va ligado a la historia del dinero. El dinero y la guerra han ido históricamente de la mano, y más sabiendo que las guerras son caras y no basta con los impuestos anuales para sufragarlas. Reyes y reinas tenían que pedir dinero prestado a cuenta de futuros impuestos y necesitaban una innovación financiera de gran futuro. Este es el nacimiento de los bonos de gobierno, que, bueno, básicamente los hacían familias ricas de mercaderes y orfebres que se habían convertido en poderosos financieros y banqueros, y este es el nacimiento de la deuda soberana y el déficit público, ¿no? Por ejemplo, en 1694 se creó el Banco de Inglaterra para financiar la guerra contra Francia. Ese es el origen que tiene el Banco de Inglaterra. Este banco central, que era de propiedad privada y contaba con el monopolio de la emisión de billetes de banco, papel que podía cambiarse por una cantidad igual de oro de las reservas del gobierno. Puede que os suene esto. Estamos tratando el tema del patrón oro, es decir, unos billetes que contaban con un respaldo en oro en el banco. El dinero era simple, básicamente el gobierno solo tenía que definir el valor de sus billetes, de su papel moneda, en términos de oro. Es decir, en los papeles moneda funcionaban como una especie de vale por la cuarta parte de una onza de oro, en el caso de la libra al menos. Tú ibas con un billete y te daban la cuarta parte de una onza de oro, que podías ir al banco e intercambiarlo siempre que quisieses. Y esta es la forma más similar y cercana al dinero actual que utilizamos sin llegar al fiat. Es decir, un dinero ligado a unas reservas de oro, un dinero canjeable por oro, ya que el valor respecto al oro, se referenciaba el valor respecto al oro, quiero decir, y este se convierte en el valor de medida de las monedas del mundo durante mucho tiempo a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que un banco central solo puede emitir nueva moneda en función de cuánto aumenten sus reservas de oro. Es decir, porque si no aumentas tu reserva de oro y emites dinero, evidentemente cada billete va a corresponder a menos oro. Es decir, si yo tengo 1 kilo de oro, digamos, tengo una onza de oro, vamos a hablar en términos de onzas,
y un billete de libra es 1/4 de onza de oro, pues puedo tener 4 billetes, porque cada papel se canjea por 1/4 de onza de oro y 4 cuartos hacen la onza, con lo cual solo puedo tener 4 billetes. En el caso de que yo quiera añadir otros 4 billetes, ahora ya no equivalen a 1/4 de onza, sino a 1/8 de onza. Y evidentemente la gente que tuviese billetes no quería que su dinero valiese cada vez menos, con lo cual hubiesen protestado. Y esto pues obligaba al banco a que si quería emitir 4 billetes más necesitaba adquirir 1 onza de oro más. Solo podía emitir en función de cuánto aumentase, y si incumplía esta norma, los tenedores de estos billetes evidentemente iban al banco y se quedaría sin oro por la pérdida de confianza en la retirada del oro, y esto obligaría o a aumentar las reservas o a quebrar. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, el Banco Central no tardó demasiado en controlar toda la deuda de la corona, y es que la capacidad de emitir moneda, como ya hemos visto, otorga un gran poder, y por si fuera poco, este dinero que emite está respaldado por la fuerza del Estado, es decir, la deuda del Estado. Cuando Estados Unidos se independenció de Gran Bretaña, el primer artículo de su Constitución concedía al Congreso el derecho exclusivo a acuñar dinero, y el valor de esa moneda estaba ligado a las reservas de oro del gobierno. Desde 1781 hasta el pánico de 1907, el sistema financiero de Estados Unidos pues fue una especie de placa de Petri económica: bancos centrales, estatales, privados, moneda privada, moneda del gobierno, depresiones, recesiones, crecimiento, ciclos de épocas de pujanza y recesión, hasta que en 1913 banqueros y políticos de los Estados Unidos decidieron que el interés del país, y el suyo propio, he de decir, tenían que crear un banco central permanente, y así nació la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y entre las funciones de este organismo se encuentra el de aumentar o contraer el suministro de una única moneda nacional, el billete de la Reserva Federal, conocido como el dólar, que estaba ligado al oro. Y el control estratégico de esta moneda impediría la formación de burbujas financieras susceptibles de estallar, o al menos este era el plan, porque evidentemente ya sabemos que después de 1913 llegó 1929, la Gran Depresión, que tendría un efecto profundo en la política monetaria de todo el mundo, y pronto la Reserva Federal había impreso casi todo el dinero que podía imprimir legalmente para inyectar movimiento en la economía. Y como necesitaba oro para poder alimentar el fuego, 4 años después, en 1933, el presidente Roosevelt promulgó una controvertida orden ejecutiva que obligaba a todos los ciudadanos de Estados Unidos a vender su oro a la Reserva Federal a un precio fijado, o enfrentarse a penas de cárcel. Evidentemente, ese precio que pagaba a los ciudadanos era bastante más bajo que el valor de mercado real del oro, y esa diferencia la aprovechaba para pagar mucho más a estados extranjeros por su oro. Es decir, comprar a otros países, y así el flujo de oro creció, el dólar se extendió por todo el mundo, porque evidentemente los pagos que se realizaban a otros países eran en dólar, y llegó la Segunda Guerra Mundial, que devastó todas las economías del mundo excepto la estadounidense, ya que pensemos que Europa entera fue un campo de minas, mientras que en Estados Unidos no explotó ni una. Básicamente esto lo que provocó es que este gran gigante industrial y militar emergiese como una superpotencia financiera global, y el dólar se hubiese convertido en la divisa más estable y fiable del mundo. Tanto es así que hubo países que vincularon su divisa directamente al dólar. Y el dólar, a su vez, estaba vinculado al oro. Con lo cual, a lo largo de las siguientes décadas, más dólares fluyeron a países extranjeros, y los gobiernos empezaron a devaluar sus monedas con metales más baratos e imprimir dinero que las reservas de oro que tenían. El vínculo entre estos metales preciosos y el papel moneda se estaba resquebrajando, y en el 1966 las naciones extranjeras se habían hartado de que Estados Unidos acumulase oro e imprimiese dinero, con lo cual empezaron a revertir el proceso, ¿no? Le empezaron a devolver dólares y exigieron el oro canjeable, ¿no? por esos dólares de papel que tenían. Aquello, evidentemente, devino en un debate entre el valor del dólar y el de las divisas extranjeras, y 5 años después, solamente 5 años después, en 1971, el presidente Nixon zanjó el debate a golpe de decreto, y la divisa de Estados Unidos ya no dependía más del patrón oro.
En principio era una suspensión temporal de la convertibilidad de los dólares a oro, pero esto era en el 71, estamos a 2021, a punto de pasar al 22, y esa convertibilidad suspendida temporalmente sigue suspendida temporalmente, aunque ya sabemos que de temporal nada. Evidentemente, ya nadie podía exigir legalmente oro a Estados Unidos a cambio de dólares de papel, y para bien o para mal, ahora el dólar pasaba a sostenerse en la fe y el crédito del gobierno de los Estados Unidos. El país más rico que había conocido el mundo en esas últimas décadas ligaba su futuro a una sola premisa: la confianza. Y todas estas políticas han llevado a la economía del país a ser un país de deudores, ¿no? Un país con un tremendo agujero de deuda que se debe y que jamás se pagará, así como el resto de estados que conocemos actualmente. Y es que Estados Unidos en la actualidad paga más de 400.000 millones de dólares en intereses de la deuda a sus acreedores cada año, así como otros países, pero eso no la reduce. Vaya, sigue aumentando año tras año. Y la verdad es que cuando un gobierno pues, gasta más dinero del que recauda vía impuestos, pide dinero prestado o crea más dinero. Básicamente hubo un momento en la historia en el que cada billete de papel de moneda estaba respaldado por oro, pero cada billete ahora ya no está respaldado por nada. Es decir, por cada 20 dólares que hay ahora mismo no hay 20 dólares en oro en una cámara acorazada del gobierno. Eso ya es historia, y los grandes bancos compran bonos a los Estados Unidos para luego vendérselos a la Reserva Federal y obtener así un beneficio. Esta es ahora la nueva máquina mágica del dinero. Y la Reserva Federal, vamos a dar aquí un dato para terminar, como ya hemos comentado, es el Banco Central de Estados Unidos, pero no tiene dinero, nada en efectivo, no hay nada en sus cuentas. Cuando un banco compra un bono y lo lleva a la Reserva Federal, esta se limita a darle la cantidad del bono más su beneficio, pero no se intercambia dinero nuevo, es decir, simplemente aparece dinero nuevo en la cuenta de resultados del banco. Magia, prácticamente. Durante el último siglo, los mecanismos precisos de estas compras de bonos han constituido un secreto, y es aquí donde se pone interesante. La Reserva Federal no es una agencia gubernamental, no es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, sino que es una entidad privada. Y sus accionistas principales son bancos que ganan dividendos, cerca de 80.000 millones al año. En total reciben algunos de los mismos bancos que venden la deuda del gobierno a la Reserva Federal. ¿Qué bancos? No lo sabemos, básicamente también es un secreto. En otras palabras, la maquinaria del dinero de los Estados Unidos tampoco es que ofrezca demasiadas respuestas, pero la Reserva Federal también decide qué intereses pagan los ciudadanos por su coche, su casa, el crédito que pidan, etc. Pero todo esto trata más de bancos que de dinero, con lo cual vamos a dejarlo para otro momento. Y esto que han escuchado, este podcast, está basado en el capítulo del libro, que ya sabrían que está a punto de publicarse, que ha escrito un servidor, y en concreto del capítulo de El dinero y su historia, en el que hablamos de todo lo que hemos hablado aquí, básicamente. Con lo cual, si quieren conocer más sobre el sistema bancario, que hemos dejado ahí al final abierto el melón, pero no vamos a entrar a ello, pueden adquirirlo próximamente, ya anunciaré cuánto, para estar al tanto de esto. Síganos en Twitter, @lacadenadebloques, lo anunciaré por ahí, aunque probablemente también haga alguna mención en el primer podcast en el que ya esté publicado el libro. Espero que os haya gustado, aunque este capítulo haya sido más extenso que otros, pero creo que merecía la pena en este especial. Y tengamos en cuenta que al final es un tema que, aunque lo hayamos tocado solo de manera resumida, intentando no entrar mucho en materia, e intentando también que no sea algo demasiado técnico, que sea fácil de entender, que cualquiera pueda entenderlo, es un tema, pues lo dicho, muy extenso, muy complicado, con un montón de factores, con lo cual simplemente desear que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Si quieren aprender más, no se pierdan próximos podcasts y nos vemos próximamente en la cadena de bloques.